Así que lo que tenemos aquí es el sistema de catéter sobre la aguja o una vía intravenosa. Tenemos una muestra de tejido con una vena periférica, debajo de la dermis asentada en el tejido subcutáneo. Por lo general, le gustaría colocar la aguja con el catéter en la vena y una vez dentro de la vena, desea avanzar el sistema del catéter con una aguja un poco más profundo. Pero la única forma de hacer ese avance es reducir el ángulo de inserción del catéter de aguja para que pueda colocar ese sistema de catéter de aguja más profundo y luego simplemente saque la aguja dejando el catéter de hiedra dentro de la luz de la vena. Ahora observe cómo aquí tenemos esta cámara. Esta cámara es donde aparecerá la sangre por primera vez, así que usamos esta cámara para monitorear cuando la punta de la aguja ingresa dentro de la vena, que sería una indicación de que es hora de bajar el ángulo, el avance, el sistema de cátodo de la aguja más profundo y saque la aguja para dejar el catéter dentro de la vena. Así que aquí está el error número 1. En este ejemplo en particular, el sistema de aguja del catéter es simplemente demasiado corto para la profundidad de la vena. En otras palabras, una vez que haya avanzado el catéter, coloque dentro de la vena quedará muy poco del catéter, demasiado corto dentro de la vena para que sea estable y tan pronto como el tejido se mueva o el paciente se doble la mano o algo como esto, hay una pequeña etiqueta en una vía intravenosa. El catéter tiende a caer fuera de la vena hacia el plato subcutáneo. Así que aquí está el catéter que pasa a través de la vena y se dirige hacia la vena tan pronto como la vena. Cuando la aguja entra en la vena, inmediatamente veremos el flashback, como lo llamamos, porque la sangre querrá entrar en la cámara de expansión. Y ahí es ahora donde sabemos que estamos dentro de la vena. Y en este momento lo que simplemente hacemos es continuar avanzando el catéter, bajar el ángulo y sacar la aguja, dejando el catéter dentro. Pero de nuevo, si puedes echar un vistazo a esta imagen, puedes ver que muy poco del catéter queda dentro de la vena para estabilizarla, tan pronto como haya. Si hay algún ataque o fuerza de tracción o si el paciente dobla el brazo, existe una gran posibilidad de que este catéter se salga fuera de la vena y resulte en una parte de vena o una infiltración subcutánea de la solución. Para evitar que esto suceda, el catéter simplemente tiene que ser mucho más largo, tal vez 1 o 2 centímetros más largo, de modo que una vez que coloca dentro de la vena, tiene suficiente margen de maniobra para que no se salga de la punta de la vena. Número 2. En este caso tenemos un sistema de aguja de catéter que es solo una punta de piel. Observemos cómo el sistema de aguja de la catéter atraviesa la piel y la dermis y se acerca a la vena. Ahora puede ver que la abertura de la aguja ahora está dentro de la vena e inmediatamente vemos el retroceso en una cámara de monitoreo. Esto realmente significa que la abertura de la aguja ahora es intravascular, dentro de la vena, pero eso no significa necesariamente que el catéter también esté dentro de la vena, por lo que en este caso debemos disminuir el ángulo de la aguja y avanzar más el sistema de aguja del catéter, pero en este ejemplo esto no sucede. El cooperador está contento con el hecho de que ya está dentro del vaso y el intento de alimentar el catéter resultará en una colocación del catéter dentro del tejido subcutáneo, pero por vía intravenosa, pero por lo que en ese es uno de los errores más comunes. Es tan pronto como aparece el flashback, el operador está contento con la posición e intenta pasar el catéter sobre la aguja, pero de hecho debe avanzarlo. Mire dentro de la vena para asegurarse de que haya suficiente holgura y que el catéter también esté dentro de la vena. Error número 3. En esta situación podemos ver el sistema de catéter de aguja que apunta hacia la vena periférica, pero aquí puede ver cómo este ángulo de inserción es bastante grande. Cuando tiene un ángulo de inserción que es tan grande que es realmente difícil repararlo eventualmente, cuando la aguja ingresa en la vena simplemente es demasiado tenue. Realmente necesita ingresar en un ángulo mucho más bajo para tener más holgura, para poder reajustar el ángulo de la aguja una vez más y alimentar el sistema del catéter de la aguja más profundamente. Veamos el problema. El hecho de no avanzar la aguja al ángulo más bajo menudo resulta en un paso de la aguja a través de la vena por completo. Hay reemplazo del gato paramédicamente en el tejido subcutáneo.
Así es que pasa a través de la piel. Ahora está en la vena y tan pronto como está en una vena podemos ver el retroceso en el operador. Piensa que estamos ahí y ahora lo que tenemos que hacer es avanzar la aguja para juntar un sistema un poco más profundo que esté dentro de la vena. Lamentablemente, este ángulo alto evitará que el operador avance en el ángulo en el que permanecerá el catéter y la aguja dentro de la vena. La aguja del catéter pasa a través de la vena y luego intenta alimentar el catéter. Claramente resultará en la colocación de un catéter paraveno, y estas son las tres razones más comunes por las que el cateterización falla. El catéter es demasiado corto. Número 2. La aguja del catéter, el sistema no se colocó el tiempo suficientemente dentro de la vena para permitir que la holgura suficiente para que el catéter no migre hacia el subcutáneo. Número 3. El ángulo de inserción de la aguja del catéter es demasiado pronunciado y el operador no tiene oportunidad para corregirlo y avanzarlo lo suficiente dentro del catéter de la vena. Gracias por mirar.